Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En el año 1956, la capital de Brasil era Río de Janeiro, y para incentivar el desarrollo del interior del país, el presidente de Brasil retomó una idea que existía desde el siglo XVIII y movió la capital a un punto central en medio de la selva. El proyecto se conocería con el nombre de Plan Piloto de Brasilia, y como el presidente era afín a las ideas comunistas, la ciudad debía borrar todo rastro de diferencia de clases sociales, cosa que veremos cómo hicieron más adelante. La primera tarea del proyecto se le dio al urbanista Lúcio Costa, encargado de trazar esta nueva ciudad. La idea original era con forma de cruz, pero en el proceso la morfología evolucionó y terminó teniendo forma de avión, con dos ejes principales en donde se desarrollaría toda la dinámica de la ciudad. El primer eje, llamado eje vial, tendría un uso principalmente residencial, en lo que serían las salas del avión. Aquí se implementó algo llamado supercuadras, que eran básicamente cuadras de poco más de 700 metros, cuando una cuadra normal tiene entre 100 y 200 metros. Esta es la razón por la que muchos consideran a Brasilia como una ciudad diseñada para el automóvil y hostil con el peatón. Volviendo al tema, las supercuadras en este eje creaban unas manzanas, en las que se disponía un módulo habitacional conformado por 10 bloques, en algunos casos con más o menos bloques. Este módulo se repitió varias veces a lo largo de todo el eje residencial. La idea de esta estandarización de vivienda era precisamente desdibujar las clases sociales. El otro tramo de la ciudad se conoce como eje monumental, donde se ubican los más importantes edificios administrativos de la nación y diversos monumentos de gran relevancia. Empezamos con la explanada de los ministerios, una zona verde en torno a la cual se ubican los edificios donde están instaladas las sedes de cada uno de los ministerios de la República Federal de Brasil, y detrás de ellos unos edificios anexos conectados con un puente. Para diseñar los principales edificios de Brasilia se designó al arquitecto Oscar Niemeyer. Ahora daremos un recorrido rápido por sus obras más importantes en Brasilia. Veamos primero la Catedral de Brasilia, consagrada bajo el título de Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Aparecida, conformada por 16 columnas con forma de parábola, y todo cubierto por vitrales, que le otorga iluminación natural durante el día. A la catedral se accede a través de una entrada por debajo del nivel del suelo, y está rodeada con altas esculturas que representan a los 4 evangelistas. Además, junto a la catedral se hizo un campanario moderno, con las campanas a la vista a modo de espadaña. Y como edificios anexos también están el baptisterio y la curia arquidiocesana. En la explanada de los ministerios hay dos que son bastante diferentes a los demás. Uno es el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como el Palacio de los Arcos o Palacio de Itamaraty. Este último nombre es el nombre del palacio en el que funcionaba este ministerio en Río de Janeiro. Contiguo a este se hizo un edificio anexo. Del otro lado está el Palacio de Justicia, sede del Ministerio de Justicia. Este es un edificio con 4 fachadas diferentes entre sí, siendo la más característica la que tiene una sucesión de medios arcos y una serie de cascadas que salen de ellos. Llegamos ahora a la zona que correspondería a la cabina del avión. Aquí está la Plaza de los Tres Poderes, desde donde se gobierna la República Federal de Brasil. En la plaza hay diversos grupos escultóricos, una gran asta con la bandera de Brasil y los principales edificios del poder público. Veamos el primero. En el extremo sur está el Tribunal Supremo, con unas columnas de forma poco usuales. Ahora seguimos con el costado occidental. Aquí está el Palacio del Congreso, conformado por 2 torres y un edificio horizontal con una cúpula y una cúpula al revés. Este palacio tiene forma de balanza como símbolo de justicia. El poder ejecutivo de Brasil se ejerce desde aquí, un edificio parecido al tribunal, pero mucho más grande. Este es el Palacio de Planalto, que tiene una gran rampa que lleva hasta el 2.º piso. Esta rampa solo se utiliza en eventos importantes, y por tradición el presidente sube por esta rampa al iniciar su mandato, y al finalizar debe bajar por aquí. Y aunque aquí está el despacho presidencial, el presidente de Brasil no vive aquí, sino en otro palacio que se ubica a las afueras de la ciudad. Me refiero al Palacio de la Alborada.
Su fachada hace que parezca que todo el edificio reposa sobre finas columnas que apenas y tocan la tierra. En el espejo de agua hay un conjunto escultórico llamado Las Bañistas. Y entre los anexos al palacio está la Capilla de la Alborada y una piscina olímpica. Tiempo después, con la finalidad de proteger del sol la fachada principal, se le agregaron unos paneles. Como curiosidad, las columnas del Palacio de la Alborada son la base de otras columnas de la ciudad, como las columnas de Planalto y el Tribunal, que vienen siendo la mitad de las columnas de la Alborada. Es tanta la influencia de las columnas de este palacio que en ellas se inspiraron para hacer el escudo de Brasilia. Como es lógico, la ciudad creció por fuera del plan piloto, y mucho después de su inauguración en 1960, Niemeyer, el arquitecto, y Lúcio Costa, el urbanista, dejaron más obras en Brasilia. En 1967 se inauguró la Torre de Televisión, obra de Lúcio Costa, con un total de 224 metros de altura, hasta la fecha la estructura más alta de Brasilia. Esta torre además tiene un mirador a la altura de 75 metros. Dentro de las obras de Niemeyer encontramos el Memorial JK, construido en el año 1981, en honor al presidente de Brasil que fundó Brasilia. Esta obra fue criticada por la evidente referencia al comunismo. Cerca a la catedral está una obra que había sido inaugurada inconclusa, pero se terminó también en 1981. El Teatro Nacional Claudio Santoro, que tiene forma como de cuerpo de pirámide irregular. En 1985 se construyó un monumento en la Plaza de los Tres Poderes, el Panteón de la Patria y la Libertad, un lugar dedicado a honrar a aquellos que contribuyeron al engrandecimiento de la nación. Otro ejemplo fue el anexo 2 del Palacio de Itamaraty, inaugurado en 1986. Este anexo conecta con el palacio a través de un puente. Y por su particular forma, a este edificio se le conoce como el pastel de bodas. En 1987, el Plan Piloto de Brasilia fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y al año siguiente, el arquitecto Oscar Niemeyer, por su impecable trabajo en Brasilia, recibió el Premio Pritzker, la máxima distinción que puede recibir un arquitecto a nivel mundial. A pesar de su avanzada edad, varias obras de Niemeyer se siguieron inaugurando en Brasilia. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, ambos inaugurados en 2006. En 2010, para la celebración de los 50 años de la ciudad, el arquitecto Niemeyer no asistió, por su miedo a volar, y se dice que además detestaba que su ciudad había adquirido un carácter demasiado capitalista. A sus 104 años falleció Oscar Niemeyer, recibiendo un funeral en su ciudad natal, Río de Janeiro. Luego su cuerpo fue llevado en helicóptero hasta Brasilia, donde con todos los honores fue despedido el arquitecto de esta ciudad. Luego fue regresado a Río de Janeiro, donde fue sepultado. La presidenta de la época, Dilma Rousseff, decretó 7 días de luto oficial. Y como es natural, muchas de las obras de la ciudad son de otros arquitectos, pero siempre buscan mantener concordancia con los lineamientos estéticos que dejó trazados Niemeyer. Entre estas obras destacaría el Estadio Mané Garrincha, remodelado para ser uno de los escenarios de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, que tuvo lugar en Brasil. Y así terminamos este repaso de los monumentos más importantes construidos en Brasilia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.